La palabra de Dios nos enseña que esta era una persona que estaba leprosa. Literalmente los dedos se le caían, las orejas se le caían, la nariz se le caía, la carne se le caía a pedazos. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Y lo voy a decir con estas palabras, con amor y caridad. A veces hay algunos que no estamos leprosos físicos, pero estamos leprosos en diferentes áreas de nuestra vida, porque aunque no se nos caen pedazos de nuestra carne, se nos caen pedazos de nuestra vida. A veces tengo lepra en mi matrimonio, porque ese matrimonio se cae a pedazos. A veces tengo lepra en mi economía, porque esa economía se cae a pedazos. A veces tengo lepra en mi fe, porque mi fe se cae a pedazos. A veces tengo lepra en mi familia, porque mi fundamento y mi hogar también se cae a pedazos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que esa enfermedad no es tan antigua, alejada de la enfermedad y realidad que muchas veces podemos llegar a vivir. Amén. Ahora, uno de los síntomas también de la lepra es que un leproso, por su enfermedad, los nervios se le mueren. Y el problema de los leprosos es que llega un momento en el cual ya no sienten nada, ya no sienten dolor. Literalmente, si un leproso se duerme y en la noche viene una rata y le empieza a comer, morder los pies y le arranca un dedo y le arranca un pedazo del pie, el leproso al otro día se despierta y se da cuenta que ya no tiene un pedazo de pie, porque no sintió cuando la rata se lo comió. Esto quiere decir que hay veces en las cuales no siente cuando se le cae un dedo, no siente cuando se le cae un pedazo de oreja. Los leprosos ya no pueden sentir. Amén. Ahora, tal pareciera que a veces en la vida algunos también llegamos a vivir de la misma manera. A veces te encuentras con gente que ya no siente y ya no le duele abandonar a sus hijos. Ya no siente y ya no le duele engañar y serle infiel a su esposa, a la persona la cual Dios le dio y con la que le juró amor eterno en el altar. A veces hay algunos que ya no sienten y ya no les duele darles tantos dolores de cabeza a sus padres. A veces hay algunos que han sido necios, alcohólicos, drogadictos, rebeldes, cabeza dura, y que ya se están echando a la viejita. Ya tiene canas encima de las canas y arruga arriba de las arrugas, y no les duele verlas llorar, no les duele verlas sufrir. Y hay veces en las cuales ya la mataron, ya se la echaron, ya la tienen en un ataúd, ya la enterraron, y aún así no les duele haber perdido lo más importante en su vida. Entonces tú te das cuenta que a veces en la vida también llegamos a ser leprosos. No nos duele hacerle daño a las personas que más queremos y que más amamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, la palabra de Dios nos enseña también algo muy fuerte que golpeará nuestro corazón. La Biblia dice que este hombre se acercó a Jesús. Y cuando este hombre se acercó a Jesús, Jesús lo tocó. Repita conmigo: Jesús lo tocó. Pero si tú te das cuenta, este hombre estaba leproso. Literalmente su carne y su cuerpo se estaba pudriendo. Su carne y su cuerpo se estaba. Y después de que Cristo lo toca, él se sana. Eso quiere decir que Cristo tocó la parte podrida. Cristo tocó la parte y después para que el Señor te sane, tienes que estar dispuesto a dejar que te toque la parte podrida en tu vida. La pregunta en este momento es: ¿cuál es la parte podrida? Tal vez la parte podrida es tu área sexual. Hay promiscuidad, hay lujuria, y
te metes con uno, te metes con otro, agarras parejo, ya pareces la Cruz Roja, levantas lo que caiga. Entonces vives una promiscuidad sexual y lo que tienes podrida es el área sexual. Y para que Cristo te la sane, primero la tienes que dejar que la toque. Amén. Ahora, tal vez lo que tenemos a veces podrido es el corazón. Y ese corazón está podrido en odio, está podrido en rencor, está podrido en resentimiento, está podrido en enojo, está podrido en falta de perdón. Entonces, hay muchas veces en las cuales queremos la sanación de Dios, pero para que el Señor sane, tenemos que dejar que toque la parte podrida. Amén. Ahora, algo que me llama la atención de esta porción bíblica, algo que me llama la atención es que un leproso, por su enfermedad, y cuando la enfermedad evolucionaba, esta enfermedad hacía que él se convirtiera en un monstruo, literalmente, para los demás. Pero al convertirse en un monstruo para los demás, se terminaba convirtiendo en un monstruo para sí mismo. Quiero que entendamos esta realidad. Hay pecados que son tan fuertes que nos llegan a convertir a nosotros mismos en monstruos. ¿Quién es un monstruo en esta generación? El padre que abandona a sus hijos. ¿Quién es un monstruo en esta generación? Aquel padre que abandona a un hijo. ¿Quién es un monstruo en esta generación? Aquel varón que le pega a su esposa. ¿Quién es un monstruo en esta generación? Aquel que viola a que no le ha hecho nada. Y si tú te das cuenta, cuando nosotros cometemos ciertos pecados, esos ciertos pecados sacan lo peor de nosotros mismos. Y a veces cuando nos miramos en el espejo llegamos a decir: ¿cómo fue que me llegué a convertir en esto? Y este fue también el pecado de los ángeles. Los ángeles, cuando estaban en la presencia de Dios, eran hermosos, pero cuando los ángeles se rebelan ante Dios, se convierten de ángeles en demonios, y en ese momento son deformados, convirtiéndolos como en animales, en bestias. Y el primero de todos era Luzbel. Luzbel significa luz bella, y Satanás, que antes se llamaba Luzbel, era el más glorioso, hermoso y poderoso de todos los ángeles. Pero cuando Luzbel peca de soberbia y rebeldía en contra de Dios, en ese momento él se aleja, y al alejarse de Dios, él se deforma. Cada vez que nosotros nos vamos alejando más de Dios, nos deformamos. Nos alejamos más de Dios, nos deformamos, y llega un momento en el que te alejas tanto de Dios que te terminas convirtiendo por tu pecado en un monstruo. Y llega un momento en el cual dices: ¿cómo fui capaz de violar? ¿Cómo fui capaz de golpear? ¿Cómo fui capaz de esto? ¿Por qué? Porque fue un camino de un día para otro. Fue un camino en el que te alejando hasta que por tu pecado te conviertes en eso. Ahora,